Voy ahí, hermano. En Venezuela está la enfermedad, pero el hermano Coco tiene la medicina. Va a ver ese bollo. ¿Qué va? Miróle. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Hostos y este es otro capítulo de Un Dentista en YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado anteriormente. Va a ser el primer video de patologías bucales del que vamos a tocar, pero lo vamos a abrir con broche de oro, pues voy a hablar de uno de los remedios caseros para el herpes labial, el herpes de labio, el herpes de boca, que ya yo he tenido la oportunidad de utilizar y me he dado cuenta que es efectivo, eficaz y eficiente en evitar la reproducción del crecimiento del herpes de labio. El herpes de labio es una enfermedad recurrente, es un virus que es transmitido por contacto y es muy molesto, pues sale en las zonas de las mucosas del paciente en su mayoría de las veces, es decir, en el labio, en la zona genital, aunque hay otros tipos de herpes que también salen en piel. Antes de continuar, les recuerdo que si es primera vez que visitan mi canal o si les parece útil este video, se suscriban, me dejen algún comentario y le den like al video. Bien, hoy lo vamos a hacer un poco diferente porque lo vamos a hacer en forma de historia. Y es que yo descubrí esto que les voy a contar hoy día de casualidad. Bueno, no de casualidad, realmente fue en una clase de patología bucal en la universidad. Pero es muy extraño que en una clase de patología donde se debe hablar de ciencia, de cosas comprobadas, la doctora, la profesora, quien realmente recuerdo con mucho cariño, su nombre era Grace. Ella era profesora de la Universidad de Carabobo y también daba clases de patología en San Juan de los Morros, lo cual era bastante raro. Yo la recuerdo mucho porque a ella le gustaba mucho la investigación y de hecho ese día fue a hablarnos a nosotros de una investigación que se había llevado a cabo en Venezuela. Les explico un poco en qué consiste esta situación. El herpes labial se manifiesta en boca a través de llagas que son muy dolorosas. El remedio del que vamos a hablar a continuación va a evitar que estas llagas crezcan cuando el herpes se empiece a manifestar en boca. Pero ya vamos a hablar del remedio, vamos a hablarles primero de cómo lo descubrí. En Venezuela es muy común, de hecho es bastante frecuente que ante el herpes zóster, mejor conocido en Venezuela como la culebrilla, se lleve al paciente, en este caso a la persona, a donde un brujo, hablo de la comunidad en general, es en un brujo. Lo primero, no hay otra cosa en la que uno piense en Venezuela cuando hablamos de culebrilla que de mal de ojo y de llevar a esa persona a donde un brujo. De hecho, los científicos se dieron cuenta de que los brujos estaban ganando la batalla en curar o combatir el herpes que sucedía en la zona del pecho del cuerpo. De hecho, en el conocimiento popular es tan conocido la culebrilla, el herpes zóster, que se dice que cuando el herpes sale en una zona del pecho y te da la vuelta completa a la espalda y vuelve a tocar con su inicio, en ese momento te mueres. Es decir, en ese momento el conjuro, el mal de ojo, todas las cosas raras que te han dicho o han hecho para que te sientas así y te salga ese herpes, se consuman en la muerte del paciente. Es por esto que, no habiendo una solución médica para este tipo de situaciones, las personas acudieron a los brujos y en efecto los brujos estaban ganando esta batalla. ¿Y cómo lo hacían? Los investigadores se dieron cuenta de esta situación y al evidentemente no creer que hubiera una situación esotérica, una situación milagrosa, empezaron a investigar, a observar qué era lo que hacían los brujos. Al darse cuenta, al empezar a ver qué era lo que hacían los brujos para poder contrarrestar la agresividad del herpes, se dieron cuenta que utilizaban una rama específicamente para dar ramazos. Con estas ramas daban golpes como que espantando a los espíritus que la persona tenía adentro de sí para sacar los espíritus, y esto hacía que la persona se le detuviera el herpes. Todo el mundo quedaba estupefacto, todo el mundo quedaba como loco producto de esta situación, pues como podrán entender es bastante raro que a través de unos ramazos pudieran curarse una enfermedad tan agresiva como puede ser el herpes en estos casos. Y empezaron a ver que se repetía, en la mayoría de los casos se repetía una rama específica, una planta específica. Esta planta es mejor conocida como la hierba mora. La hierba mora en Venezuela y en los países del Caribe donde se da, es una planta que es silvestre, es una planta que es monte, es maleza, se corta la mayoría de las veces porque nadie la quiere, nadie le gusta. Pero esta planta al parecer le servía a los santeros para poder contrarrestar, poder combatir el herpes que se generaba en el paciente. Bien,
La doctora manifestó que ella estuvo partícipe o conoció de la investigación que se estaba haciendo, y lo que sucedió luego fue que los investigadores tomaron muestras de la hierba mora y dijeron: ya está listo, esto es lo que cura el herpes, esto es lo que genera alivio para los pacientes y no es la brujería, no es la santería, no es, digamos, el plano espiritual. Bien, pensaron que tenían la batalla ganada, pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando estos científicos empiezan a procesar la hierba mora y hacer infusiones, hacer jarabes, hacer cualquier tipo de subproductos de la hierba mora y aplicarlos en herpes, se dieron cuenta de que no había ningún efecto favorable para el paciente. En ese momento se sintieron muy mal, sintieron que la cosa no iba por donde querían. Quizá empezaron otra vez a retomar el tema esotérico en sus cabezas. ¿Será que hay algo de cierto en esta situación? ¿Será que hay algo de brujería? ¿Será que hay algo de mal de ojo? Pero la investigación no es en vano. El que hace bien la investigación normalmente le genera resultados positivos, y la observación a través de varios días de ver esta situación se dieron cuenta de algo que no habían tomado en cuenta hasta el momento, que es durante el machacar de la hierba mora, durante ese machacar de la hierba mora y de colocar esa cataplasma en vivo en el herpes del paciente, esa hierba mora que es machacada en el momento y es colocada en el momento, genera enzimas que van a detener la reproducción del virus y van a evitar que las llagas sigan reproduciéndose. Todo el mundo quedó como que: ya entendemos por qué la hierba mora entonces sí hace efecto, pero los científicos no estaban del todo en la onda de cómo se debía hacer la situación. Ya sabemos que los santeros en efecto pueden curar esta situación, porque al dar ramazos en el cuerpo de la persona se desprenden estas enzimas porque siente que están machacando la planta. Ahora, una vez habiéndoles contado la historia de cómo funciona esta planta en los pacientes, quiero contarles la historia de cómo a mí me funcionó. Mi esposa sufría de herpes labiales recurrentes, quizá una vez al año le salía un herpes en boca y eso era horrible, y nunca había tenido la oportunidad de probar este remedio, pero sí se me quedó en la mente lo que la doctora Gracie había dicho aquella vez en aquella clase, y más nunca lo olvidé. Años después, ya graduado, hace algún poco tiempo, hace un año atrás más o menos, en mi casa se dio una rama de hierbamora inmensa, y en ese momento dije: en el momento que a Mercedes le salga nuevamente un herpes, ya tengo el remedio en el patio de mi casa. Pasaron meses con la planta de hierbamora ahí, y un día mi esposa me dice en la mañana: siento que me va a salir un herpes aquí. Inmediatamente recuerdo que las palabras de la doctora Gracie se me prendieron como un bombillo en la cabeza, y fui y le dije: espérate un momentico, te voy a hacer algo que te va a curar. Tomé un mortero que había en la casa y machaqué las hojas de la hierbamora. Al hacerse un líquido con un cataplasma que se hacía con el machacar de esta rama, se la coloqué en la zona. En ese momento ella apenas tenía la primera ampollita del herpes que salía, era como un herpes bebé que salía en la zona. Bien, señoras y señores, no tengo por qué mentirles. Estoy poniendo mi reputación profesional, la reputación que he ganado con todos ustedes en este momento o a través de todos mis videos, la estoy poniendo quizás en juego porque usted quizá no crea en los remedios caseros. Pero señores, desde ese día para acá, más nunca le ha salido un herpes en el labio a mi esposa. Esto no necesariamente quiere decir que no le vuelva a salir, pero de lo que sí estoy seguro es que el herpes se detuvo gracias a esta cataplasma de hierba mora que colocamos en el labio en su momento. Ahora, de que no le vaya a salir de nuevo, estaríamos hablando de una cura permanente para el herpes labial. Señores, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber visto este video y muchísimas gracias por haberse suscrito a mi canal el día de hoy. Recuerden dejarme algún comentario si ya han tenido experiencia con esta planta. De todas formas, les voy a dejar en la descripción del video algunas cosas extra para que ustedes puedan leer dónde se puede conseguir esta planta, si la hay en su país o no la hay. Y espero que si sufre de herpes recurrente y ya no encuentra ninguna solución médica, si el médico le manda algunas pastillas pero aún así el herpes vuelve, pruebe con esta planta y se va a acordar de mí toda su vida. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Chao.